Muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro quinto simposio, Innovación para el Bien Común y Desarrollo Sostenible. Y dentro de esta sesión tenemos un tema muy relevante que es el rol de las empresas en la gestión de los derechos humanos. Un tema fundamental, ya que va más allá del cumplimiento regulatorio, donde las empresas, por la propia capacidad que tienen de impactar en sus grupos de interés, de influir y transformar sus entornos, pueden implementar e impulsar mejores prácticas de sostenibilidad. Desde luego, en este caso, hablando de derechos humanos, fortalecer toda esta gestión, poner a la persona al centro y con ello permear a toda su cadena de suministro, permear a sus comunidades, a sus grupos de interés. Qué importante es la gestión de las empresas, no solo en la economía. La sociedad y todo su entorno se va transformando. Y para esto tenemos a dos expertos que voy a presentar, dos expertos en el tema. Se trata, primeramente, del doctor Giovanni Figueroa, que es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid, sobresaliente cum laude, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, autor de 3 libros y más de 50 publicaciones académicas, coordinador de proyectos financiados internacionalmente, profesor en México, Argentina, Perú, España e Italia. Actualmente coordina el doctorado interinstitucional en Derechos Humanos de la Ibero. Bienvenido, doctor. Asimismo, el maestro Marco Antonio Pérez Ruiz, MBA por la Universidad de Anáhuac, experto en sostenibilidad y derechos humanos, lideró Alliance for Integrity, programas de cooperación y proyectos de voluntariado internacional. Exdirector del Pacto Mundial de México, conferencista, autor y profesor universitario, promueve la Agenda 2030 y el desarrollo sostenible. Y estaré moderando, licenciada Angélica Morales Quesada, experta en gobierno corporativo, gestión de riesgos, responsabilidad social, compliance y ética empresarial. Ha liderado en multinacionales farmacéuticas como Novartis y Stendhal, ha presidido comités en IMEF, colabora en Aliarse y CEMEFI. Actualmente es profesora en la Ibero en el Diplomado de Herramientas para la Sostenibilidad, certificada como consejera independiente. Bienvenidos a nuestros expertos. Sin más preámbulo, maestro Marco Pérez, le cedo la palabra. Háblenos de la importancia que las empresas tienen en este rol para la gestión de derechos humanos. Adelante. Muchas gracias, Angélica, y gracias a todas y a todos. Es para mí un honor estar en este simposio y hacer parte de esta formación académica reflexiva sobre el rol. Y a ver, aquí yo creo que es natural y es inherente qué papel puede jugar la empresa en el desarrollo. Si vemos el objetivo mismo del sector privado, pues es generar prosperidad, generar desarrollo, generar tecnología, generar riqueza. Por definición, es un papel fundamental, un nivel de corresponsabilidad con sector público y sociedad civil. Pero creo que si extendemos un punto más profundo de reflexión y de realismo, pues la realidad es que el sector privado también juega un papel para desarrollar estas oportunidades que lo que mencionaba son estos potenciales impactos positivos que por definición la empresa desarrolla y gestiona y que va a ser el mejor puente para el desarrollo. Pero también siendo realistas, la empresa puede tener un impacto potencial y realista negativo en ciertos derechos, en derechos humanos, en derechos laborales, en derechos ambientales, y eso para nada es algo exclusivo de una empresa única, es algo que cualquier operación empresarial pues tiene el potencial. Esto es hablar de riesgos, no es algo que seguramente pasará. Entonces, aquí es fundamental que la empresa asuma esta responsabilidad, esta conducta empresarial responsable, porque pues es una manera, si lo hablamos desde la narrativa del sector privado, de hacer más eficientes, más eficaces, más sostenibles, de mitigar sus riesgos y de operar de una forma más transparente. Si lo hablamos de fines comerciales, pues de ampliar relaciones con nuevos incentivos y nuevas
tendencias tanto con las y los consumidores como con los nuevos mercados. Entonces existe todo un ecosistema y un panorama que facilita el por qué la empresa debería trabajar estos temas. Y aquí me gustaría, Angélica, que me permitas hacer un poco una reflexión del rol de las empresas en estos, no sé, 3, 4 décadas en México principalmente, que han venido trabajando temas con desarrollo. Si nos vamos, no sé, a los años 80, 90, muchas veces parecía que lo que las empresas podían impactar era una agenda de filantropía. Y aquí en México ha estado muy fortalecido, ¿no? Tenemos al CEMEFI con una trayectoria impresionante y fortaleciendo a la sociedad civil, el rol de las empresas y estos distintivos que han marcado un parteaguas como el de empresas socialmente responsables sobre el rol que la empresa puede ir tomando hacia allá, ¿no? Y que pues esto también surge mucho de un contexto después de desastres naturales y de incluso estas movilidades sociales. Y eso abrió mucho el contexto de cómo la empresa podía asumir y tener incluso un valor agregado, una triple ventaja para impactar algo más positivo. Después también lo mencionábamos, hablar del Pacto Global de las Naciones Unidas, que da un poco un rumbo en una agenda de desarrollo, hacia dónde llevarlo, trabajando con sector público y trabajando con metas compartidas con todo el planeta, prácticamente con diferentes responsabilidades. Eso también lleva a ESG y a nuevas métricas de gobierno corporativo y de compromisos concretos. Pero yo creo que ahora el parteaguas a lo que nos estamos enfrentando en un mundo post-pandemia, en un mundo tan globalizado y con estos retos geopolíticos con los que nos enfrentamos, también es que la empresa suma estos potenciales impactos negativos. Ya no solamente hablar de lo bien que hacen o del valor agregado o de un potencial voluntariado o de una campa altruista, filantrópica, porque eso evidentemente es loable y es algo bastante admirable, necesario, urgente, pero que a veces está el riesgo, permíteme decirlo así, de que opaque y que parezca que ya con eso es suficiente. La empresa, como cualquier operación humana, siempre va a tener el potencial de tener impactos negativos, ¿no? Ambientales, humanos, laborales, de derechos humanos. Y a veces cuando uno habla de derechos humanos parece un tema tan abstracto, tan complejo, tan ajeno, que uno dice, bueno, yo mejor ni meterle por ahí, o todos son derechos humanos. Si hablamos de derechos de la mujer, derechos de las y los niños, derechos ambientales, derechos laborales, derechos de libertad de asociación, pues pareciera que es redundante con lo que las buenas prácticas que las empresas ya tienen en diferentes campos. Aquí lo importante es utilizar la narrativa adecuada, de dar un proceso, de dar una respuesta, de dar una diligencia, ¿no? Por eso lo hablaremos más adelante cuando se hable de debida diligencia, el rol que la empresa puede asumir en su cadena de suministro, en sus operaciones y atreverse a hablar de estos potenciales y reales impactos negativos. Yo creo que ese es el cambio de paradigma, el cambio de rol, de responsabilidad compartida y también como sociedad de permitirnos escuchar que las empresas tienen estos impactos, porque a veces hay foros en donde la empresa o presenta todo lo positivo que hacen en informes de sostenibilidad, pero que ya pierden un poco de impacto porque ya estamos acostumbrados a esa narrativa y no es un diálogo realmente. Y están del otro lado los foros en donde la sociedad civil principalmente acusa al sector privado de violaciones y de impactos, que también es necesario, pero aquí lo relevante es dar el espacio para escuchar y dialogar y decir, esta misma empresa puede tener su lado positivo de filantropía y de sostenibilidad y puede también tener su impacto negativo en sus cadenas, ¿no? Y ahí es asumir este mapeo de riesgos, esta escucha a la persona y eso genera y necesita espacios de diálogo mucho más flexibles, mucho más disruptivos, mucho más reales, no tan radicales para llevar una conversación. No sé si estás de acuerdo, Angélica. Totalmente. Qué importante es visibilizar, darle visibilidad a toda esta parte de los derechos humanos dentro de cada organización, no solamente asumir que ya están intrínsecos en las políticas, intrínsecos en las prácticas laborales, sino visibilizarlos y tener todas las herramientas necesarias. Pero pasando a la parte del marco regulatorio y normativo en México, ¿cómo convergen los principios rectores de Naciones Unidas? ¿Cómo converge el sistema universal de derechos humanos? ¿Y cómo ha evolucionado nuestro marco regulatorio en tema de derechos humanos? ¿Qué nos dices, Mar? Qué bueno que mencionas los principios rectores. Yo creo que ese debe ser un punto de partida y creo que también ayuda bastante el reconocer que existen ya instrumentos internacionales que dan una brújula y que reflejan un trabajo técnico, práctico
idealista, pero con deberes, como son estos instrumentos internacionales que dan un rumbo. Y estos principios rectores de Naciones Unidas podemos decir que tienen tres grandes pilares. El primero va para los estados, porque típicamente cuando hablamos de derechos humanos, pues es la responsabilidad de los gobiernos el asegurar que existan, ¿no? Las responsabilidades de los estados. Pero eso para nada exime a los demás actores. Para el sector privado, el segundo pilar de los principios rectores es hablar de respetar los derechos humanos. Esto ha abierto diferentes conversaciones, sobre todo entre los más ortodoxos académicos que vienen trabajando estos temas en los últimos 12 años, desde el 2010-12, que fue cuando estos principios rectores se presentaron, en donde parecía muy tenue que la responsabilidad del sector privado fuera solamente respetar los derechos humanos. Pero pues aquí es reconocer que la responsabilidad cae en los estados. Pero por eso existen algunas políticas públicas, algunas recomendaciones que estos principios rectores dan para que las empresas, este respeto no se quede tan descafeinado, por decirlo así, tan tenue, decir, bueno, yo lo respeto como un saludo a la bandera, como un tema que lo cumplo, no una checklist, pero que realmente sea que una empresa asuma su corresponsabilidad en sus potenciales impactos negativos. Y por eso ahí las políticas públicas juegan un papel clave. ¿Qué es lo que recomiendan los principios rectores de Naciones Unidas? Que existan políticas de empresas, un plan nacional de acción que el Estado genere las condiciones para reforzar, para incentivar y dar responsabilidades a que las empresas y los estados, en este diálogo público-privado, exista un plan nacional de acción por las empresas y los derechos humanos. México tiene trayectoria aquí al respecto. En estos 11, 12 años, desde que se presentó, se ha venido trabajando, pero es algo que hasta la fecha, en pleno 2025, no se ha logrado materializar. Colombia lo tuvo, estuvo vigente, fue el primero, ya no está vigente. Chile lo está trabajando y tiene ya un plan y una política nacional de empresas y derechos humanos. Perú, Ecuador, muchos países van avanzando y México ha tenido avances interesantísimos, pero por la complejidad que tenemos como país, por los cambios en nuestra ruta nacional que ha habido en estos 10, 12 años, no se ha logrado materializar. Y eso podríamos tomarlo como más que una desmotivación, un aprendizaje de lo complejo que es trabajar estos temas. Porque algo que queda claro aquí es que no lo quieren tomar a la ligera. Se está asumiendo y ha habido participación y mesas de diálogo y los gremios empresariales y la academia y la sociedad civil han jugado un papel fundamental. Aquí lo que creo que vale la pena, Angélica, mencionar son las otras políticas que se están dando en otros países, porque hoy en día es muy difícil entender que la política de Alemania, de Francia, de Reino Unido no afecten a una economía tan globalizada como la que vivimos el día de hoy. Y esto no es únicamente una narrativa para empresas multinacionales. Para las multinacionales, pues es obvio la responsabilidad que existe ahí. Pero en países como México, que nuestra mayoría de la economía descansa en pequeñas y en medianas empresas, para nada exime a esto un tema de responsabilidad, porque una pyme, el estar ahora hablando como lo estamos haciendo ahora a través de plataformas digitales, pues extiende que los canales de operación no se limiten únicamente a tu distancia geográfica, que realmente sean pymes sin saberlo, con un impacto internacional. Entonces, hay normas internacionales que sentan un precedente. Alemania trabajó una ley alemana de debida diligencia que por primera vez pone colmillos, pone sanciones a las empresas alemanas, a su cadena de suministro y a las empresas de cualquier parte del mundo que quieran trabajar en Alemania. Esto que está pasando con Alemania pasa igual con la Unión Europea. De hecho, Alemania inspira y lleva la conversación a la Unión Europea a que exista una directiva de sostenibilidad de debida diligencia para la Unión Europea. Y uno podría decir, bueno, yo soy una pyme que produce tornillos en el Bajío, en México. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Bueno, pero tus tornillos, ¿a dónde van a parar? Van a los motores de un automóvil europeo. Entonces ya hay una responsabilidad. Tal vez la pyme no va a sufrir las sanciones del régimen europeo, pero sí su comprador. Y eso puede representar una barrera que es todo lo contrario. No queremos hacer más grande la brecha, sino que la empresa asuma esta responsabilidad con su cadena y decir, en conjunto, ¿cómo mitigamos estos riesgos para seguir trabajando en conjunto? Es ver así la política y las normas internacionales, ampliar un poco el espectro más allá de Estados Unidos, que evidentemente para México refleja una relevancia geográfica fundamental, pero con la Unión Europea, con Japón, entender cómo estas nuevas normas que van emergiendo en esta directiva y que tienen su propia discusión, abren oportunidades para el sector privado en México.
Ciertamente, qué interesante ver todo este horizonte de cadena de suministro, todo este horizonte de interacción y cómo va permeando la responsabilidad y la conciencia y las buenas prácticas a través de toda la cadena de suministro, desde luego impactando hasta las pymes y abriendo oportunidades de negocio para todos. Eh, Ciertamente, muy interesante el panorama que nos muestras y cómo impacta a todo el sector empresarial. Entrando ya en este tema del sector empresarial, vemos que los gobiernos corporativos han tenido una evolución a la par muy importante en la adopción de buenas prácticas, en la integración de herramientas dentro de la organización y no solamente el gobierno corporativo, hablando de pymes, pues la alta dirección, en el momento que se integran políticas en derechos humanos, políticas de inclusión, diversidad, equidad, cómo se va enriqueciendo toda la gestión empresarial. Platícanos de toda esta evolución, ¿en qué momento estamos? ¿Qué nivel de madurez hemos alcanzado? Quizá como grandes, si lo clasificáramos en grandes empresas, medianas, pymes, desde tu punto de vista, ¿cómo han evolucionado nuestras empresas? Mencionas algo clave que es la relevancia de los gobiernos corporativos. Y un gobierno corporativo lo que hace en forma y en fondo muy congruente es dar como que el qué ya estaba establecido, pero el cómo es igual de importante, ¿no? El por qué, pues surge de la motivación, las empresas es el deber, el bien común, hay incentivos comerciales, creo que es lo que hablábamos en un inicio. El qué se puede hacer son herramientas concretas que podemos profundizar más adelante, como sería una potencial debida diligencia. Pero hablar de gobierno corporativo es el cómo se va a hacer. Y aquí las empresas, primero, ¿no? El rumbo que yo he podido percibir en la América Latina es que empezó con multinacionales que por su diversidad de actores, por el valor de mercado, por ser muchas empresas públicas con valores y que jugaban un papel en bolsa, pues había una estructura de transparentar, de tomar decisiones, que existiera un código de ética, que existieran unas normas de cómo hacer que las cosas funcionen de la mejor forma y que se pueda esto transparentar entre los diferentes grupos de interés y partes interesadas. Al haber dado ese punto de lanza en los gobiernos corporativos, también venían un protocolo de buena gobernanza de cómo funcionar. A veces con un riesgo de que esto caiga en un proceso burocrático, sobre todo pensando en el consejo o en el gobierno corporativo de una multinacional que cotiza en bolsa. Aquí el reto es cómo replicar estas buenas prácticas y aprender de las lecciones aprendidas, de los retos de capacidad y de estructura que se requiere para que funcione, para hacerlo accesible a una empresa pequeña y mediana, ¿no? Y aquí, pues lo importante es, uno puede usar como referencia las buenas prácticas y, por ejemplo, los gremios empresariales, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Aliarse, presentan algunas directivas como un rumbo hacia dónde llevarlo, pero no funciona con un copy-paste. ¿No? Aquí la empresa tendría que tomar sus decisiones y realmente abrir ese proceso de consulta interna, de análisis de materialidad, de mapeo de impactos, para con base en eso definir la estrategia, lo prioritario para las operaciones de cada organización. Aquí la agenda de anticorrupción y de compliance ya marca un precedente. En los últimos 10 años hemos visto la evolución de esta agenda, ¿no? En donde antes el término de anticorrupción como que podía ser una amenaza a la visión pública de la empresa. Y después pues empieza a ver como esta mitigación muy estratégica y que no es solamente el no, ¿no? Que un policía interno, sino el cómo le hacemos para hacer las cosas bien. Siento que la estrategia de anticorrupción y de compliance, de cumplimiento, permitió a la empresa visibilizar, apostarle a la integridad empresarial. Creo que eso ya marca y rompe un poco el paradigma y cómo es como un seguro de vida, ¿no? Que no importa, o sea, esperas no quererlo usar, pero cuando lo usas agradeces tenerlo y haber hecho ese análisis previo. Entonces, si uno tiene esa lógica para una multinacional, pues se puede aplicar para una pyme y puede abrir oportunidades para trabajar también con la cadena de suministro y una potencial debida diligencia. Bien, muy importante este impacto que mencionas de la parte de compliance.
la parte de las políticas dentro de la organización, lejos de ser policías, se convierten en un business partner que va de la mano con la organización, va en esta gestión de autoevaluación, de mejora continua, de identificación de riesgos, identificación de impactos, como bien mencionaste, y que enriquece la solidez del gobierno corporativo. Algo muy importante que ahorita me gustaría que abordáramos este tema de transparencia y rendición de cuentas, porque al final de toda esta gestión que se tiene dentro de la organización, el tener decisiones informadas para la alta dirección, para el gobierno corporativo, para los accionistas, para el consejo de administración, es fundamental. Esto al final va a redundar en una serie de beneficios que vamos a hablar al cierre de nuestra charla, pero ¿qué podemos decir en términos de transparencia, rendición de cuentas y un tema central que es la gestión de riesgos? ¿Qué nos dice? Gracias, Angélica. Creo que aquí, a ver, la transparencia típicamente se percibe como un medio, ¿no? Más que un fin, y esto es importante así mencionarlo, porque ¿por qué transparento las cosas? Porque es un ejercicio realmente para generar confianza en tus diferentes grupos de interés. ¿A quién voy a transparentar? Transparentar con los socios, transparentar con las y los consumidores, en donde en un mundo como hoy, con redes sociales, tenemos acceso a información que realmente nos puede llevar a privilegiar más allá del costo-beneficio de yo consumir o hacer parte de algún tipo de ideología cuando consumo alguno de los productos, servicios que ofrece el sector privado. Entonces, la transparencia aquí abre este camino y tú mencionabas ahora el análisis de riesgos. En la agenda de anticorrupción, de lucha contra el soborno, de cumplimiento, típicamente es cómo una empresa puede mitigar los riesgos, que es lo que cualquier empresa quisiera para hacer más eficientes sus operaciones, para proteger ante cualquier eventualidad, para que si se materializa alguno de estos riesgos, tengan ya medidas previas para que el impacto sea lo menos. Esto es parte de la naturaleza del sector privado y de tener una estrategia, una gestión de riesgos, pero una gestión de riesgos de cumplimiento y de anticorrupción, pues van los riesgos de la empresa, ¿no? ¿Qué riesgos tengo de caer en un soborno, en un conflicto de interés, en ser parte de un lavado de activos? ¿Qué riesgo tengo de estas denuncias, ¿no? Eso queda claro. Aquí lo relevante va a ser, y el cambio de paradigmas, a mi parecer, y según lo que he podido estudiar y trabajar al respecto, es cómo estos riesgos que la empresa va a gestionar los va a hacer poniendo a la persona en el centro, no solo a la empresa, a una persona titular de derechos, a sus grupos de interés, lo que se conoce como stakeholders en inglés, a la comunidad a la que impacta, sí a sus personas trabajadoras, a sus colaboradores, pero a su cadena de suministro, a sus proveedores en Tier 1, en Tier 2, en la comunidad, a la competencia. Si una empresa se promueve en marketing, ¿qué impacto va a generar en la comunidad? ¿A qué niños está llegando el anuncio que estás teniendo? ¿No? Entonces, una vez que haces ese impacto y percibes la responsabilidad de la empresa en generar algún impacto o potencial impacto, ya sea que la empresa lo haga o sea uno de los terceros, cuando realmente estamos hablando del rol de la empresa en los derechos humanos y en los derechos ambientales. Justo si la sociedad civil lo sabe o algún tercero sabe que está funcionando o que se están levantando algunos potenciales impactos negativos, pues es cuando la empresa tiene que visibilizar y saber que existe. La debida diligencia, hay un modelo muy famoso que la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, visibilizó, primero para multinacionales, pero hoy en día realmente aplica para cualquier empresa en esta lógica de escalar y replicar herramientas, en donde es un diagrama en donde la empresa va a tener este compromiso para evaluar sus impactos negativos, no solo al interior, sino también en el exterior y en su cadena de suministro. Y con base en eso, abrir y hacer una consulta y preguntarle a sus grupos de interés y preguntarle a sus proveedores y preguntar a la comunidad cuáles son esos impactos negativos. Si existen esos impactos, si no existen, ¿cómo asegurar que no continúen? Si existen los impactos negativos, ¿cómo detenerlos inmediatamente? ¿No? Y si es necesario, reparar el daño que ya existe.
¿no? Y si existió de forma aislada, ¿cómo prevenir para que no vuelva a ocurrir? Y de un caso muy inductivo, ¿no? De pasó esto, asegurar que de forma sistémica no esté pasando en otros. Por eso es que aquí, por ejemplo, los canales de denuncia son fundamentales, canales de denuncia anónimos, confiables, sin represalias, con una protección a la persona denunciante, en donde realmente existan estos instrumentos de información, de diagnóstico, y que no sea meramente una consultoría de qué bonito lo que hago en filantropía y en responsabilidad social y quiero mi distintivo de tal y quiero ser parte de esta red de aprendizaje, sino realmente asumir ese impacto, trabajarlo en conjunto y decir cómo hago para que no vuelva a pasar. ¿No? Y por eso aquí se abren otros campos, porque aquí se puede abrir un campo legal, jurídico, de libertad de asociación, de sindicatos, de territorio, de comunidad. Son temas complejos, pero si una empresa asume este reto y asume esta narrativa que debe hacerlo, tiene que saber que se va a enfrentar a este tipo de realidades y que es necesario para así avanzar. La debida diligencia lo que da es un modelo, una especie de pasos de cómo ir avanzando, cómo utilizar las buenas prácticas de la comunidad internacional que he ido recogiendo en un proceso, para eso aterrizarlo en indicadores, en KPIs, en responsabilidades, en fechas de tiempo y realmente poder hacer un proceso que es cíclico. Y transparente, ¿verdad? Desde Sí, luego, es parte de lo que decíamos, pero hablando precisamente de este obtener información dentro de la misma organización, de las encuestas de clima laboral, de las encuestas de NOM 035, ¿cómo podríamos asegurar que realmente tengan un retorno, una utilidad, que no nada más sean preguntas con cierta tendencia, porque los mismos colaboradores dentro de la organización muchas veces tienen incertidumbre cómo contestar esas cuestionarios y si van a tener alguna sanción, si van a ser respetadas sus opiniones, sugerencias, inclusive, etcétera. eso que mencionas, Angélica, yo creo que es el paso fundamental para que estos instrumentos funcionen, ¿no? Esa generación de confianza, de que lo que estamos está alineado con el objetivo de no sancionar y que haya una protección a la persona que está haciendo este tipo de análisis. Y por eso es importante muchas veces el acompañamiento de un tercero, pero también preguntar a los grupos de interés. Es responsabilidad de la empresa hacerlo en todas sus operaciones y también en su cadena de suministro. Ahí si la empresa se acerca y dice, a ver, te estoy haciendo este cuestionario, pues lo primero que va a decir es, voy a contestar lo que quieres oír para no perder la relación comercial, ¿no? Exactamente, Entonces, ese es un punto focal que al- buscaría cómo erradicarlo, cómo transformarlo, más que erradicarlo, transformar esa parte de la percepción del colaborador. y yo creo que estos simposios como estos, paneles como estos, son los que llevan a las reflexiones, porque difícilmente te diría que hay una respuesta concreta al respecto, porque es un factor humano tan complejo que cada caso tiene su propia naturaleza. Pero sí pueden haber algunas buenas prácticas. ¿Qué nos dice la comunidad de buenas prácticas o la comunidad internacional? Por ejemplo, una participación multiactor ayuda bastante a que se pongan sobre la mesa las diferentes opiniones. ¿Va a haber conflictos? Sí, Angélica, va a haber conflictos. Eso es negativo, no necesariamente es negativo. Es como los riesgos. El que existan estos impactos negativos o potenciales abren la conversación y aquí se tiene que generar confianza. Algo que queda claro es que va a tomar tiempo. Generar esta confianza es algo que no se da de un momento a otro. Por eso hablamos de cultura organizacional. Por eso las nuevas generaciones juegan un papel fundamental de decir, esto es lo que voy a exigir y hasta aquí voy a permitir, ¿no? Si se dice generación de cristal, claro, no voy a aceptar que se vulneren mis derechos, voy a poner en balance mi vida personal y voy a esperar las mismas condiciones si soy hombre, mujer y más allá de mis preferencias o mi identidad, ¿no? Eso realmente abre y cambia completamente las reglas de negociación y de diálogo, ¿no? Entonces, esto toma tiempo. Nosotros en la GIZ acompañamos un mecanismo de reclamación de derechos humanos en el sector automotriz. Y ha sido un cúmulo de aprendizajes y de reflexiones, y uno de ellos es, toma tiempo generar confianza, y toca escuchar, y hay un proceso de mejora continua, y por más que uno haga un proceso previo de diseño, ayuda bastante el tener una participación multiactor para realmente tener las diferentes perspectivas, y aquí la sociedad civil, la
juegan un papel fundamental para acompañar estos procesos, para legitimizarlos y también para el sector privado reconocer que es un proceso de aprendizaje. Y eso sobre la marcha, ¿no? Se hace camino al andar. Realmente demostrar que no pasa nada, que se toman consideraciones, debida diligencia, saber responder. Responder rápido, que no haya negligencia, que no hayan sanciones, que no hayan represalias, que se opere. Si no pasa nada, o si lo que pasa es que pierdes tu trabajo por denunciar, no va a volver a denunciar nadie, ¿no? O si no hay una respuesta, pues te desmotivas. Yo por formación soy psicólogo, ¿no? Entonces aquí la perspectiva conductual juega un papel clave. Y más allá del castigo, es la motivación, ¿no? Los incentivos y que sean intrínsecos realmente, ¿no? Correcto. Muy interesante, maestro, toda este horizonte y este recorrido que nos ha mostrado, desde luego con su experiencia, con toda esta forma de abordar el tema de derechos humanos, nos deja mucho por delante, nos deja una inquietud, pero también la certeza de que se están dando pasos firmes, de que las mismas empresas están entendiendo el retorno social, el retorno en la productividad, que seguramente el afianzar estas políticas van a generarle. Muchas gracias, maestro. Gracias por su participación. Vamos a platicar un poco con con el maestro Giovanni Figueroa. Aquí Bueno, estoy ya. adelante, no sé Aló, si espero no soy tan experto como Marco en estos temas. Yo soy especialista en derechos humanos en general. Entonces, voy a dar mi panorama muy general sobre algunas problemáticas. Muy honesto, acepté la No, invitación, pero no no soy se experto preocupe, en derechos humanos y empresas. Entonces, no, espero no te poder cumplir preocupes. con el objetivo. Hablemos, platícanos desde tu experiencia y todo este conocimiento que tienes, es cómo abordar soluciones innovadoras en estos temas. Sí, pero antes me gustaría de todas formas, Angélica, a lo mejor hacer algún comentario más, además de lo que ya nos ha compartido Marco, sobre la importancia de la regulación que tiene, ¿no? La relación entre las empresas y los derechos humanos y después tocar estos puntos también que son importantes que estén debidamente regulados, no solamente como consecuencia de la obra del Poder Legislativo, sino también de los tribunales. Y creo que, por ejemplo, partiendo del ámbito internacional, las iniciativas de responsabilidad social corporativa son un paso, pues, en la dirección correcta, ¿no? Que tiene que tomarse en consideración, pero también hay que señalar que no son suficientes por sí solas. Las Claro, empresas creo que deben ir más allá de las meras acciones voluntarias y cumplir primero con marcos normativos internacionales, como por ejemplo los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de la ONU, que son conocidos, porque estos principios en que las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y de proporcionar recursos eficaces para abordar cualquier impacto negativo que se pueda causar, entre ellos los que mencionabas hace algún momento. Pero también hay un marco normativo en nuestro país acerca de los derechos humanos, ¿sí? Del cumplimiento obligatorio de esos derechos establecidos no solamente en sede nacional, sino también en sede internacional, como acabo de mencionar. Y ello lo encontramos, por ejemplo, en el derecho administrativo, en el derecho civil, en regulación en materia penal. Así que no necesariamente se parte de cero en nuestro país en este sentido. Y ello a pesar de que no tenemos una regulación específica para regular la conducta empresarial
en materia de derechos humanos, sí hay marcos legales que se pueden usar, por ejemplo, en los temas de discriminación, de consulta previa de los pueblos originarios, de los pueblos y comunidades indígenas. Esa consulta debe de ser libre, informada, pero también manifestaciones de impacto ambiental, daños y perjuicios, delitos vinculados a derechos humanos. Y para proteger los derechos de la clase trabajadora, se debe incluir la promoción de la igualdad de género y la no discriminación. Las empresas, considero, deben crear entornos de trabajo inclusivo, donde todos los empleados tengan igualdad de oportunidades, independientemente de su género, de su raza o incluso de su condición, de su orientación sexual. Eso no solo es un imperativo moral, sino que también mejora la productividad y la innovación dentro de la organización. Claro, es parte del retorno social y de productividad que Un gran decíamos. reto. Y háblenos en términos de impacto legal, como usted menciona, acerca del acoso. Las empresas han establecido incluso lineamientos para combatir diferentes tipos de acoso. Aparte del acoso laboral, el acoso o el hostigamiento sexual. Sí. Entonces, a veces se queda corta la normativa, pero ahí es una labor importante que han estado afianzando las propias empresas para no permitir este tipo de acoso. Con lineamientos muy específicos, con sanciones o incluso, por ejemplo, hay empresas que han capacitado de manera constante a sus trabajadores, no solamente acerca del respeto que tiene que haber entre hombres y mujeres, Angélica, sino también, por ejemplo, temas de nuevas masculinidades, ¿sí? Mm. Entonces, de paridad de género, y entonces no se han esperado a que haya una regulación normativa propiamente dicha emitida por el Poder Legislativo o incluso producto de sentencias de los tribunales mexicanos, y no solamente aquellos enfocados en materia laboral, ¿sí? Sino de los tribunales en general que dan lineamientos para las empresas, pero han ido en muchas ocasiones más allá. Algunas empresas que sirven de ejemplo para combatir, pero también para prevenir este tipo de acoso. Y nuestras naciones, como decíamos, ya están más informadas, ¿verdad? Afortunadamente sí, están más informadas eh, desde las aulas universitarias, en universidades públicas y privadas, donde se han desarrollado organismos, por ejemplo, procuradurías de derechos humanos, que antes nada más era por las universidades públicas, Sí. pero ahora ya hay universidades privadas. Una de las pioneras fue la Universidad Iberoamericana, con una Procuraduría de Derechos Universitarios. Ahora también se cuenta con comités que van Sí, concientizando, ¿sí?, a la comunidad universitaria, no solamente a los estudiantes, de la importancia del respeto que tiene que haber no solamente de los hombres hacia las mujeres, sino también de las mujeres hacia los hombres o de personas no binarias también. Y creo que eso es una discusión que afortunadamente se ha desarrollado en los últimos años y que cada vez vemos más presentes en las instituciones educativas. así es. Y qué interesante compartir esta parte de los comités, donde uno de los primeros comités que implementó, además del comité de riesgos y el de auditoría que ya tenían, fue el de no discriminación.
Sí, Y fue un comité que para mi gusto, bueno, para mi entendimiento, fue de las primeras empresas que generó un comité específico para temas de no discriminación. y la discriminación implica varias cuestiones. Empezando por un mandato constitucional que deben de atender todas las autoridades, ¿sí? Pero no solamente las autoridades del Estado mexicano. Y esto que comentas, Angélica, es muy interesante y yo creo que lo tendríamos que difundir más, ¿sí? De cómo muchas empresas en nuestro país, no solamente nacionales, sino también transnacionales, cada vez más le apuestan a la inclusión, al combate de la no discriminación, al principio de igualdad de todas las personas, con independencia de su condición económica, social, de raza, decíamos hace un momento, de preferencias, de cualquier tipo, ¿no? Y cómo también las empresas cada vez más han tenido apertura para incluir y no discriminar a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, a personas afrodescendientes, a personas migrantes o incluso empresas mexicanas que son un ejemplo a nivel internacional de cómo, por ejemplo, han sido configuradas específicamente para no discriminar a un grupo específico que son las personas que estuvieron privadas de su libertad. ¿Cómo le garantizamos a esos grupos que en muchas ocasiones tienen un estigma social de cómo se reinserten no solamente a la sociedad, sino también al ámbito laboral y garantizarles su libre desarrollo en espacios donde se sientan seguras y seguros? Y desde tu punto de vista, doctor, ¿qué mecanismos debiéramos de implementar? Eh, ¿qué parte del refuerzo dentro de nuestra cultura debiéramos buscar para consolidar una cultura inclusiva, para consolidar este respeto a los derechos humanos y que todos habláramos en la misma sintonía? Porque Pues visto está que, perdón, muchas empresas te pueden decir yo sí tengo implementado el respeto a derechos humanos, sí tengo implementado no discriminación, una cultura inclusiva, pero habría que ver, esto lo comento desde el punto de vista de auditorías, consultorías, que viendo desde un foco un poquito más de lejos y con una lupa también durante las auditorías, nos damos cuenta que hay diferentes niveles de entendimiento en esta materia. ¿Qué debiéramos implementar para consolidar e impulsar esta cultura inclusiva? mira, la garantía, el respeto del principio de igualdad y no discriminación no solamente es una labor urgente, eh, una implementación que deben de tener como punto central las empresas, sino que yo lo veo además desde otro enfoque, Angélica. Eh, una cultura que empieza desde nuestro seno familiar. Desde ¿Cómo casa, ¿verdad? estamos educando a las nuevas generaciones que en un futuro muchas de esas generaciones se van a incorporar a empresas, ¿sí? Entonces, ¿cómo educamos a nuestros hijos? ¿Cómo conversamos, ¿sí? Con nuestros padres, incluso con nuestros abuelos, para que tengan muy afianzada esa idea de no discriminar, ¿sí? Hasta por color de piel en muchas ocasiones, Angélica, ¿sí? ¿Cómo capacitamos constantemente, ¿sí? A través de los gobiernos, ¿sí? Sí. A través de las universidades. ¿Qué tipo de mensajes enviamos? Yo recuerdo hace un par de años en la Ibero que cuando tú ibas a algún baño,
estaban pegados algunos letreros en los espejos que estaban encaminados a que nos diéramos cuenta a través de mensajes contundentes que en muchas ocasiones no nos damos cuenta que estamos discriminando, a veces lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, cuando vemos esos mensajes contundentes, ¿sí? Podemos decir, sin darme cuenta, estoy discriminando, ¿sí? Y sobre todo se discrimina a los grupos más vulnerables, Angélica. Claro. Personas de la comunidad LGBTQ+, ¿sí? Personas pertenecientes a las comunidades indígenas, en muchas ocasiones incluso a las mujeres, ¿sí? Que por un trabajo igual reciben un salario menor. Y esa es una forma de discriminación también. Y entonces es importante la capacitación constante por parte de las empresas de crear conciencia real, no solamente como simples indicadores para salir bien evaluadas, sino para profundizar, ¿sí? En primero evidenciar las malas prácticas y después combatirlas para evitar la discriminación que sigue desafortunadamente estando presente en nuestro país. Muchas gracias, doctor. Tu opinión y tu experiencia que nos compartes muy, muy importante en todos sentidos. Eh, ¿Cuáles serían, ya para terminar o ir hacia el final de nuestra charla, cuáles serían los siguientes pasos? ¿Cómo las tecnologías, la inteligencia artificial, el uso de tecnologías para nuestras bases de datos, para nuestras evaluaciones, nos llevan a siguientes pasos, a una siguiente etapa? Tenemos un gran reto, ¿sí? De garantizar el derecho a la privacidad, ¿sí? Creo que eso Ujú. es algo que podríamos poner en el centro también. ¿Cómo se protegen nuestros datos personales? Porque hay que recordar, no sé si te ha pasado en alguna ocasión cuando vas a un centro comercial, que hay algunas empresas encuestadoras que te dicen, que te ofrecen incluso viajes, que te digan, sí, pero debe darme su teléfono, su correo electrónico, alguna serie de datos. Y muchas veces las personas confiadas dan sus datos, pero desafortunadamente varias empresas, incluso del ámbito educativo también, Angélica, lo que hacen es comprar esas bases de datos, ¿sí? Y entonces creo que hay que ser muy cuidadosos también como ciudadanía a quienes les compartimos los datos. Y hay que utilizar las nuevas, sí, las nuevas tecnologías, ¿sí? Pues sí, para beneficio, sin perder de vista que en las empresas pues trabajan seres humanos que Claro. tienen que garantizarles, ¿sí? Sus derechos, entre ellos muchos de los que se han comentado ya por Marco y que ahora algunos de ellos he comentado. Muy bien, doctor. Tenemos desafíos importantes. Eh, eh, Recientemente se están implementando también taxonomías en la que se incluyen capítulos de derechos humanos, taxonomías para las normas de información sostenible que se están implementando también para empresas que cotizan en bolsa. ¿Qué nos dices acerca de esta taxonomía? Y en nuestro país, ¿cuáles serían los siguientes pasos en orientación a esta tendencia que llevan sobre todo los países europeos? Mira, hay muchos retos y uno de ellos, retos, desafíos, como le queramos llamar, ¿sí? Es el relativo al impacto ambiental de las actividades empresariales.
que también está íntimamente relacionado con los derechos humanos. La degradación ambiental puede afectar gravemente a comunidades enteras, privándolas de recursos esenciales como agua y tierra. Y las empresas deben adoptar prácticas sostenibles, responsables, asegurando que su impacto en el medio ambiente no comprometa los derechos de las personas. Podemos ver que dentro de la misma empresa, todas las prácticas de protección al medio ambiente, muchas veces los materiales a los que están expuestos los colaboradores, las plantas productivas, qué importante es que tengan todos los mecanismos de protección para trabajo en las alturas, el equipo de protección personal que establece la regulación de protección civil y muchas otras regulaciones que hablan de salud y seguridad en el trabajo, las comisiones mixtas de seguridad e higiene en las empresas. Son mecanismos que definitivamente han venido a fortalecer toda esta obligación por parte de la empresa en la protección del colaborador, en ofrecer un ambiente seguro, un ambiente sano para sus colaboradores y finalmente ir más allá hacia el bienestar de la persona. Esta parte del bienestar, platícanos desde tu punto de vista ya para ir a conclusiones. ¿Cómo se ve ahora? Quizá antes hablar de bienestar dentro de una organización decían, pues está dentro del clima laboral y suficiente, pero platícanos de cómo este término de bienestar eh, dentro de la organización, ¿cómo se maneja? ¿Cómo lo ves? Claro. Y hay que relacionar el bienestar con la gestión de riesgos, a las que hacías alusión hace un momento, ¿sí? Y considero que las empresas, como actores económicos fundamentales, tienen un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos, pero su influencia va más allá de su ámbito operativo. Y hay que Ujú. recordar que afectan a comunidades, trabajadores, pero también a consumidores. Por lo tanto, es esencial que adopten un enfoque proactivo en la identificación y mitigación de riesgos relacionados con los derechos humanos en sus cadenas, por ejemplo, de suministro, pero también en sus operaciones. Uno de los ámbitos que considero, Angélica, más críticos es, por ejemplo, el trabajo forzado, pero también la Los horarios. explotación laboral. Muchas empresas, en busca de reducir costos, pueden verse tentadas a subcontratar en regiones donde las regulaciones laborales son más débiles. Y esto puede dar lugar a violaciones de derechos humanos, como por ejemplo condiciones laborales inadecuadas y salarios injustos. Y para contrarrestar esto, las empresas deben implementar prácticas de debida diligencia Due en derechos diligence humanos. en la cadena de suministro, como dice. Claro, por supuesto, pero además garantizar que se tengan estándares laborales justos, pero además éticos. Muy interesante. Volvimos a tocar el tema de due diligence que ya habíamos mencionado con el maestro Pérez, pero esto que nos dices es de alta valía. ¿Por qué? Porque aunque seas una pyme, el conocer
tu cadena de suministro o desde el productor de la materia prima, qué prácticas laborales tiene, es un derecho para cada empresa. El implantar este due diligence para hacer el checklist, el cuestionario de todos los puntos clave para prácticas laborales justas, y entonces eso enriquece y no me hace cómplice, porque desde el momento en que yo estoy comprando el café a una empresa que utiliza trabajo infantil, no me puedo tapar los ojos y no puedo decir no soy yo, lo estoy contratando. Y al contratarlo ya soy parte de esa cadena de malas prácticas que definitivamente rechazamos. Yo sé que todos rechazamos estas malas prácticas, pero hagámoslo patente en el diario contratar, en el diario acontecer de cada una de las empresas. No sé si nos quieras dar algún otro comentario a manera de conclusión, doctor. Claro que sí, con todo gusto, Angélica. Y sí, tocas un punto muy relevante que muchas veces se pierde de vista, ¿no? Muchas veces se considera que es una obligación solamente de las empresas garantizar los derechos laborales, pero también, ¿qué estamos haciendo nosotros como consumidores? Y creo que Como sociedad civil, ¿no? eso Ajá. es, ¿sí? Porque los derechos humanos, si bien son principios universales, ¿sí? Que en mayor o menor medida conocemos, ¿sí? Que deben garantizar la dignidad, la libertad y algo que comentabas hace un momento, el bienestar de todas las personas. Y en relación a lo que estamos comentando, pues de la clase trabajadora, en el ámbito empresarial, la relación entre derechos humanos y empresas ha cobrado una relevancia afortunadamente creciente en las últimas décadas. La globalización y el crecimiento del comercio internacional han creado nuevas oportunidades, pero también desafíos importantes para proteger los derechos humanos. Y en conclusión te diría que esa relación entre derechos humanos y empresas es un área todavía crítica que requiere atención, pero también acción por diferentes actores. Las empresas no solo deben ser responsables en su operación, sino también proactivas en la promoción y protección de los derechos humanos. Esto creo que no solo contribuirá al bienestar de las comunidades y al desarrollo sostenible al que se hacía alusión hace un momento, sino que también generará confianza y lealtad entre los consumidores, los empleados, pero también entre los inversores, y un compromiso genuino con los derechos humanos puede convertirse en una ventaja competitiva en un mundo que debe ser cada vez más consciente del compromiso que le corresponde a cada uno. Ciertamente. Ciertamente, doctor, me quedo con tus palabras como un llamado a la acción. Un llamado a la acción para empresas, no importa, son pymes, grandes empresas, para la misma sociedad, para los consumidores, un llamado a la acción para nuestra audiencia. Y con esto darte las gracias por compartir tus conocimientos, tu expertise. Sin duda, muy valiosa la información que nos abre un panorama hacia mejores prácticas. Te agradezco mucho y ha sido un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias, Buenas Angélica, tardes. con todo gusto. Gracias, doctor. Hasta aquí mi participación. Angélica Morales. Buenas tardes. Buenas tardes.